El análisis político en Ahora es cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Don Rodrigo Bravo, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? Muy buen día. Buen día, ¿cómo le va a usted? Bien, pues oiga, reforma de pensiones, como que de golpe se tomó la agenda. Sí, y yo estoy contento porque tenemos tema para hacer 27 de diciembre. No sé si está tan contento el gobierno, porque ayer fue un día al menos intenso. Pero intenso también porque la moneda decidió salir a marcar puntos. Y partimos tempranito acá en la mañana en Radio Infinita, la entrevista que ustedes le hicieron ayer a la ministra Janet Jara, donde de alguna manera marcó lo que iba a ser el derrotero del día, que tuvo varios episodios, varios hitos. Primero, cuando se refiere al rol que están teniendo la asociación de AFP o la AFP en general, como un mercado muy cerrado, que pretende cuidar su nicho de trabajo, pero que son cero autocríticos, con cero disposición al cambio. Un golpe bien directo, sin titubear, con la postura que minutos más tarde el presidente de la República también reforzó. Todo esto ante un informe que se había publicado más temprano en La Tercera, un informe del Observatorio de Perspectivas, que de alguna manera desahuciaba el proyecto que hoy día está sobre la mesa por la inhabilidad de financiarlo, básicamente. Entonces el presidente de la República, poquito más tarde de la entrevista, por muy poquito, yo creo que estaba escuchando Infinita para después hacer el posteo, dijo en su cuenta de X que a las AFP no les gusta la reforma de pensiones, lo que es una muy buena señal para avanzar en la reforma de pensiones. Una ironía que no cayó muy bien y que muchos han dicho que no va en sintonía con el tono que en algunos momentos de la discusión ha tenido el gobierno con la oposición. Algunos momentos porque han habido otros que son bastante álgidos y que ayer reflotaron un poquito. Fíjense que no estaba programado, al menos no estábamos enterados los medios, y a eso del mediodía se supo de una reunión que convocaría el ministro Marcel y la ministra Jara. Primero entendíamos que era la Comisión de Trabajo en pleno, según yo pude reportear, se hizo ahí un punto por parte de la oposición que preferían dividir oposición y oficialismo para que se trataran temas en los cuales cada uno tiene divisiones distintas. Se reunió primero con la oposición en la mañana, los miembros de la comisión, Juan Antonio Coloma de la UDI, Luciana Cruzcoque de Bópoli y Rodrigo Galilea de Renovación Nacional. Y ahí, entre las cosas que pudimos reportear ayer con el equipo de Economía y de Política, se planteó uno de los puntos que pareciera estar distanciando posturas cuando todo indica que el acuerdo de todas maneras se va a votar en enero, que tiene que ver con el bono tabla, con esta compensación a las mujeres, que habla de que una mujer de 65 años a igual edad, grupo familiar y ahorro recibe una pensión equivalente a la de un hombre. Y para eso se ha puesto sobre la mesa la necesidad de un componente solidario permanente, esas frases que le enredan un poquito a la oposición, de un 0,5% de la cotización. Ayer, en la reunión de la tarde, donde el gobierno se reunió con la senadora Alejandra Sepúlveda y el senador Gastón Saavedra, independiente y del Partido Socialista, llegaron a la conclusión que el 0,5 no alcanza y que debe ser un 1%. Eso es parte de lo que se discutió ayer en esa conversación privada, por supuesto. Y ahí hay un punto de diferencia, pareciera ser intransable con la oposición. La oposición dice que hay que cuidar los recursos del Estado, pero el gobierno dice hay que apurar y acelerar que las pensiones tengan un cambio significativo y que llegue a la mayor cantidad de gente. Ambas parecen posturas razonables, pero la sensación de ayer es que hubo distanciamiento, Juan Maconi, en las posturas, porque, entre otras cosas, el senador Coloma, que ha sido uno de los articuladores de este acuerdo, llamó a dejar las declaraciones de lado, que esta discusión ha sido declaración tras declaración, sin ahondar un poquito en el fondo de lo que se necesita, Connie Juanma, con esta reforma. Ahora, esa declaración de Coloma yo creo que tiene una interpretación que va dirigida no solamente a lo del gobierno, sino que yo también creo a la irrupción de Belén Matei, que respecto de la cual todavía estamos especulando. Seguimos especulando respecto de cuáles son las dudas que ella tiene. Ayer le preguntábamos a Jara abiertamente si había recibido alguna consulta más directa o alguna aproximación más directa. No la ha habido. Solo nos dijo que Matei aparentemente ha estado conversando con los parlamentarios de Chile Vamos. Y tampoco sabemos qué rol es el que efectivamente va a jugar. Si va a jugar un rol de segunda línea, aclarando ella sus dudas con expertos, con los parlamentarios y eventualmente mandando alguna idea, o si va a querer intervenir de manera más directa.
Exacto. Evelyn Matei por estos días se alejó de la contingencia. Según confirman en su equipo, se tomó unos días de descanso. Unos días, claro. Entre fiesta y fiesta. Y de hecho ayer hizo un posteo, pero nada que ver con esto, sino que agradeciendo su nominación como Reina Pop en los premios Copihue de Oro. No es que con esto uno saque como conclusión que no está preocupada de los temas relevantes, porque por algo hizo ese posteo. Pero como tú bien dices, Connie, la irrupción de ella no tiene un fondo claro todavía. Uno reportea y desde la propia oposición, y no solo en el Senado, sino que también en la Cámara, parlamentarios que están tramitando la agenda de la reforma de pensiones, dicen que hasta ahora no entienden por dónde va la cosa. Sé que con algunos parlamentarios sí ha conversado, pero como ella misma lo planteó, se está convocando, o ella está convocando, un grupo de expertos economistas. Han aparecido algunos nombres no confirmados: Bettina Horst, el propio Vittorio Corvo. Que estuvo aquí el martes, ¿o no? Es más que número el martes, sí. Que fue, bien crítico al acuerdo que hoy día está sobre la mesa, pero consciente, que uno podría deducir que es un poco la postura también de Matei, que hay que llegar a un acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo, claro. Que no hay duda que esto se tiene que afirmar. Y ante la arremetida de Evelyn Matei, y marcó el punto ayer también aquí en Infinita Janet Jara, el gobierno encontró una ventana para, de dos formas, o desviar el foco de atención y emplazar a la oposición a tomar una postura propositiva para llegar a un acuerdo, o de frentón responsabilizar a la oposición por no poder avanzar en estos acuerdos, porque las diferencias no solo están lo que yo les planteaba, que en el bono tabla, sino que también en la garantía UF por año cotizado para los pensionados, y en la división del sistema, y en la totalidad del 6%, son varias las cosas que hoy día distancian. Ayer Janet Jara sobre Matei dijo, además de su Twitter, no hemos tenido ninguna otra noticia. Los incentivos hoy día para que distintos liderazgos quieran, en vez de contribuir, puedan intentar debilitar el acuerdo, no nos parece responsable con Chile. Bien dura, bien clara, y de alguna manera el silencio de la candidata, o la más probable candidata presidencial de Chile Vamos, genera que solo se especule de cuál es el objetivo final de lo que ella plantea. ¿Qué esperaría uno, y qué esperan varios de los parlamentarios opositores con los cuales uno conversa, que de acá a un par de días, me parece que no son estas las fechas, aunque la agenda se la tomó la reforma de pensiones, pero después de las fiestas y de mi cumpleaños, a todo esto, yo estoy de cumpleaños el 1 de enero. Qué mala fecha. Qué mala fecha. Ahora, Sí. por otro lado, qué buena celebración el 31. Es verdad. Pero después de mi cumpleaños se espera que la candidata Evelyn Matei, su equipo de trabajo y este consejo o este comité convocado entregue una propuesta. ¿Cuánto de esa propuesta está en sintonía con los sectores más radicales, no del Partido Republicano, sino de Chile Vamos? Va a ser un conflicto sin duda, pero ¿cuál es el dicho? Hay que pisar callos para avanzar en distintas medidas, ¿no? Claro. En distintas materias. Hay que quebrar huevos para hacer tortillas y Eso, esas cosas. Juan Manuel, que es bueno para los refranes. Lo que el gobierno, les decía yo, ha tomado desde esta postura y esta presentación de Evelyn Matei es incluso, con minuta en mano, buscar emplazarla y ponerla en jaque, y de la mano de eso no solo a ella, sino que a todo su conglomerado de gobierno. Yo he notado, porque la verdad no lo he conversado con él, para ser honesto, pero a Juan Antonio Coloma molesto, o al menos incómodo con la situación. Si bien los puntos están bastante claros, empiezan a asomar otros puntos que no estaban sobre la mesa, que van a solo enredar el tema. Desde el oficialismo, por ejemplo, se volvió a instalar algo que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que es el autopréstamo. Un autopréstamo cuando te queden 5 años para jubilar, que tú puedes retirar hasta 1.150.000 pesos, más o menos la cifra, que no está sobre la mesa, pero que la Cámara de Diputados, desde el Frente Amplio, e incluso en el Senado, la propia senadora Alejandra Sepúlveda dice, por supuesto que esto tenemos que evaluarlo, y en el Senado, en la Cámara, ojo, que fue aprobado de manera transversal y por amplia mayoría. Entonces, cuando se están abriendo flancos, la postura de Evelyn Matei ha tendido solo a enredar un poquito más las cosas, Juan Maconi.
A mí me parece que el caso de Matei, yo lo comentaba tempranito con la Connie cuando partimos del programa, Rodrigo, y no sé si estás de acuerdo, el desafío que tiene es bien delicado, porque ella probablemente debe tener ganas de pasar a la delantera en esta discusión y ordenar las filas de Chile Vamos para decir, ok, esto sí, esto no, y que en el fondo sea ella la cara visible de esa negociación que inevitablemente obliga a todos a ponerse de acuerdo, porque sería un fracaso para toda la clase política que esto se cayera. Pero que el gran temor, tiendo a pensar que tiene Evelyn Matei, no es que no lleguen a un acuerdo con el gobierno, es que empiecen los descolgados de Chile Vamos diciendo, ¿y esta que se mete? Y eso es un daño en la línea de flotación de su candidatura. Exacto. Y con un antecedente que hay que tener sobre la mesa, que el Partido Republicano en muchos momentos, que es el que está en esa línea, digamos, sí, empuja a sectores bien relevantes de Chile Vamos a posturas más radicales, si queremos. Claro que es un fantasma para Evelyn Matei. En las últimas semanas ella se reunió, antes de que esto estuviera instalado sobre la mesa, con la bancada de Renovación Nacional, luego lo hizo con la bancada de la UDI. Pareciera estar y haber sintonía en distintos temas programáticos de futuro y de proyección de su eventual gobierno, si es que triunfa en noviembre del próximo año. Pero sin duda, Juanma, creo que ese es un punto a tener sobre la mesa y así lo lee o lo huele la moneda. Y por eso, incluso una minuta que se redactó desde la SECOM, como lo cita la tercera, citando la tercera, le sugieren emplazarla, aclarar sus confusas declaraciones, que hay preocupaciones en torno a poder avanzar en el debate, que si bien se demoró mucho tiempo en emitir un tipo de opinión, lo que hizo y cuándo lo hizo no fue una postura clara, y eso es un poco ponerla en jaque. Uno entendería que cuando un político con la envergadura de Evelyn Matei y con la disposición que tiene a asumir roles relevantes, con el conocimiento, habiendo sido ministra del Trabajo y siendo economista, tendrá sobre la mesa una cartita que al momento de jugarla podría poner en jaque también a la discusión o al actual oficialismo. Está buena esta discusión, ¿eh? Rodrigo, el presidente entra a batallar a esta discusión, pero yo creo que, como lo decía Connie más temprano, hablándole a su público, ¿no? Y no podría uno esperar más que eso, que es un tuiteo que no mueve la aguja, como probablemente tampoco mueve tanto, creo yo, la aguja, y hay una sobredimensión y una sobrevaloración de la campaña de la Asociación de AFP respecto de lo que ocurre en el Congreso. Puede permear en parte de la opinión de la ciudadanía, pero al final la opinión de la ciudadanía es una cosa y lo que vayan a resolver los congresistas es otra. Por lo tanto, ni lo que diga el presidente, ni lo que diga la Asociación de AFP, que son más bien eslóganes de un lado y del otro, tienen un impacto, creo yo, realmente muy profundo en el debate y en la discusión legislativa. Y es tan decididor, Juanma, que pareciera que está orquestado, porque una de las primeras reacciones tras el posteo del presidente Boric, que tú planteas es que le habla a su nicho, y creo que da en sintonía con cómo se desarrolló el resto del día, la diputada Gail Jomans, que es una de las que ha encabezado la discusión de la reforma de pensiones, dice: el presidente da en el clavo respecto a la crítica que también comparto del rol jugado por las AFP, sino también, o además, en la contracampaña millonaria que han hecho hacia la reforma de pensiones. Cruzan ambos temas. Son quizás las dos, lo de ayer y esto de las campañas que han salido en los medios de comunicación, los ejemplos de los problemas o las diferencias más visibles por parte del Ejecutivo y la oposición, o del Ejecutivo y las AFP, porque la moneda intenta que quede explicitado de alguna manera que la postura de las AFP es la postura actual de la oposición. Si permea la ciudadanía la campaña de la AFP y hace pensar que el 6% tiene que ser 100% a cuentas individuales, creo que no tiene que ver con la campaña. Y mediciones en distintos momentos te ratifican que una mayoría bien significativa piensa y cree eso. Creo que la moneda en esta oportunidad, a diferencia de cuando se planteó y se presentó la reforma de pensiones, no ha sido didáctica y práctica para explicar el proyecto. Y cuánto significaría el aumento con las distintas medidas que están proponiendo, como sí lo fueron en su minuto la propia Janet Jara, la ministra Camila Vallejo y el ex subsecretario Larraín en su momento cuando se presentó la reforma. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.